Seguíamos viendo presión vendedora en estos últimos vídeos y finalmente en el día de hoy tenemos la ruptura efectiva del soporte más importante para setups de medio-largo plazo. En estos últimos vídeos hemos estado comentando unas cuantas estructuras que poco a poco hemos ido analizando y en las que hemos visto diferentes oportunidades operativas. Recientemente comentábamos ciertas reacciones que tenía el precio que nos indicaban muestras de debilidad muy importantes en el gráfico. Vamos a comenzar a trabajar esta estructura operativa que teníamos y que ya se terminó de desarrollar, donde comentábamos en el vídeo de ayer que tuvimos un intento de reingreso en la estructura que terminó siendo un fallo, terminó rechazando y tras esto nos seguía dando muestras de debilidad, continuando posteriormente con el movimiento bajista y confirmando con esto el desequilibrio bajista también. Además, como podéis observar, este rechazo que tuvimos aquí coincidía también con esta directriz bajista que trazábamos en vídeos anteriores. Como esta estructura ya está resuelta, la podemos sacar del gráfico. Y vamos a subir un poquito de timeframe para poder observar cuál es la situación en la estructura mayor. Porque como hemos comentado en vídeos anteriores, identificamos una distribución en esta zona operativa que hacía que el precio reingresase en la estructura y que terminase de confirmar muestras de debilidad dentro de la misma. Tras esto favorecíamos setups bajistas, pero estábamos muy pendientes de esa estructura de menor fractalidad porque podría ser la que podría iniciar un cambio de contexto. Finalmente, la presión vendedora ha continuado, sobre todo queda demostrado en torno a esta directriz bajista, como el precio no ha tenido ni el intento de buscar otra vez la zona de la resistencia, ha seguido esa presión vendedora hasta llevar al precio a romper el soporte del gráfico diario, que es precisamente lo que hemos tenido en estas últimas horas. Vamos a bajar otra vez de timeframe para verlo mucho mejor, pero como podéis observar, poco a poco ha continuado esa presión vendedora, aunque teníamos cierta presión compradora sobre esta zona de soporte que ya comentábamos ayer en torno a los 59.160, finalmente tras este intento de ruptura de zona de VWAPs, el precio rechazaba y con mucha agresividad, viendo un aumento muy grande del volumen, sobre todo si comparamos con lo que había anteriormente, y con esto iniciaba el movimiento bajista que hemos visto en el día de hoy. Las muestras de debilidad no han terminado, seguíamos viendo esa continuación bajista que ya anticipábamos en vídeos anteriores, gracias a ver sobre todo estos rechazos y cómo cada vez seguíamos viendo señales de debilidad en el gráfico sin terminar de confirmar un cambio de contexto. Finalmente, esta estructura operativa podría ser ya una distribución y que inicie ese desequilibrio bajista hasta los objetivos que poníamos en anteriores vídeos. Como recordaréis, teníamos aquí en los 49.200 una zona operativa interesante y también os recuerdo que tenemos esta directriz alcista del medio largo plazo. Pero ojo, cuidado con esto porque no nos olvidemos también de esta estructura operativa que tenemos en el gráfico diario, porque después de esta distribución la situación se podría complicar aún más. ¿Por qué digo que se podría complicar aún más? Porque si confirmamos que esta distribución inicia ese desequilibrio bajista, desde mi punto de vista creo que se estaría resolviendo también la estructura de mayor fractalidad. Y eso podría hacer que el próximo movimiento de Bitcoin sea el inicio de una tendencia para el medio, largo y largo plazo, que no se quede solamente visitando estos objetivos, aunque, como os digo, en este caso la estructura es un poquito más complicada, porque si termina siendo la distribución que estaríamos viendo actualmente, eso implicaría que sería una distribución de fallo estructural, lo que solo nos deja oportunidad operativa tras la ruptura del soporte y por lo tanto no es el setup idóneo que nos gustaría intentar operar para el medio largo plazo. Pero el ver una distribución sobre esta zona que hace que ataquemos zonas de soporte
y que ahora mismo las estamos perdiendo ya, nos está confirmando bastante presión vendedora en el precio de Bitcoin, muestras de debilidad relevantes para setups de medio largo plazo y por lo tanto no podemos ignorar estas huellas, a pesar de que, como comentábamos en vídeos anteriores, podríamos tener aquí esta potencial limpieza de zona de longs y ese potencial reingreso. Pero como ya habíamos comentado, sobre todo después de este reingreso, no era para nada bueno ver que Bitcoin no lograse alcanzar la parte alta de la estructura. Esta es la muestra de fortaleza que esperábamos para confirmar esa fortaleza en el medio largo plazo y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Sería justo lo que no esperaríamos en un setup alcista, una distribución sobre la zona de soporte para volver a atacar niveles operativos más bajos. Solo habría un contexto en el que podríamos volver a valorar compras y sería si después de este movimiento bajista que estamos viendo tenemos un reingreso rápido y que venga a alcanzar la zona de la resistencia. Ya no nos vale solo con venir y reingresar, porque podríamos volver a la misma dinámica que tuvimos antes. Aquí también tuvimos ese reingreso y la consolidación, pero el precio no logró mostrar posteriormente fortaleza, así que para tener confianza no solo le vamos a exigir al precio que reingrese, sino que además consiga alcanzar un nivel que anteriormente no era capaz de alcanzar. Solo en este contexto podríamos estar valorando la operativa de ruptura de equilibrio y continuación alcista. Si no, vamos a seguir favoreciendo esos escenarios bajistas como lo llevamos haciendo desde que el precio tuvo esta distribución que veis por aquí y reingresó en la estructura operativa. A pesar de que tuvimos esta otra estructura en el corto plazo, no ha sido capaz de ver una acumulación en el precio que pueda siquiera intentar llevar al precio un poquito hacia la zona de la resistencia. Seguíamos viendo esa presión vendedora y queda evidenciado sobre todo también gracias a esta directriz que debemos de mantener en el gráfico, porque la ruptura de la misma podría implicar un cambio de contexto y además también está muy cerca de zona de VWAPs, donde hemos estado viendo cierta presión vendedora también. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Como curiosidad, recordáis que en vídeos anteriores comentábamos que todavía veíamos mucha liquidez en zona de longs en los 53.000, pero que de momento nos quedan un poco lejos. Pues mirad cómo al final el precio ha venido a por estas liquidaciones. En un principio, después de ver este primer rechazo, estábamos a la espera de ver ese cambio de contexto, pero tras ver que el contexto no cambiaba, el precio rápidamente ha puesto como objetivo buscar estas liquidaciones. Y también se evidencia esto en el indicador de tendencia, donde estamos viendo un nivel -3 que demuestra cierta presión vendedora por parte de los bots de alta frecuencia con la intención de llevarse liquidaciones. Y es que mirad cómo han ido absorbiendo toda esta zona de aquí y prácticamente ha llegado ya a una zona en la que no queda demasiada liquidez. Vamos a bajar un poquito más por si viésemos algo, pero creo que en esta zona, mirad, hasta los 47.000, sí, 47.000 aproximadamente, 47.100 podríamos decir, no encontramos demasiada liquidez. En un setup de continuación bajista, para medio largo plazo, ese sería también otro nivel que podríamos tener en cuenta. Como potencial objetivo me refiero. Es curioso, eso sí, cómo han dejado bastante liquidez de 100x en la zona de los 57.380. Después de este movimiento alcista hubiese sido normal que por lo menos hubiesen buscado esta liquidez antes de intentar continuar con el movimiento bajista, pero bueno, esto también podría demostrar cierta urgencia por parte de los operadores. Respecto a la liquidez de 50x, vemos que también hay bastante en esta zona de los 57.560. Liquidez de 25x se lo han llevado casi todo. Bueno, si seguimos subiendo, vemos aquí en los 58.620, pero donde más liquidez había era en esta zona y también se la han llevado. Y liquidez de 10x, ojo, porque había mucha en estos 53.600 y se lo han llevado prácticamente todo. En Bookmap podíamos observar como en un inicio apareció
presión compradora en torno a los 55.050 hasta los 54.500 aproximadamente, pero veíamos cómo después del rechazo en la zona del VWAP inició el movimiento bajista que hemos visto en el día de hoy, y tras esto ya las órdenes de compra no estaban, habían desaparecido. Como podéis ver, posteriormente, cuando inicia el movimiento bajista, aunque entra cierta presión compradora, parte de estas órdenes creo que no se llegan a absorber, como podéis ver aquí, y luego vemos cómo aumentó significativamente la presión compradora a partir de alcanzar estos 53.100 aproximadamente. En esta zona operativa ya veíamos bastante más volumen de compras y creo que en este caso sí que hemos llegado a ver absorción de estas órdenes. Otra cosa que también me gustaría destacar es el gran número de liquidaciones de longs que hemos visto. Esto también coincide con los datos que estamos viendo en los mapas de liquidaciones, así que por este lado tenemos cierta confianza de que durante este movimiento bajista hemos podido ver esas liquidaciones y que por lo tanto también esto ha ayudado a que el precio caiga también con más agresividad. En The Kingfisher vemos cómo hay un poco de liquidez en general en zona de longs bastante distribuida. Sí que vemos concentración de liquidez más en zona de shorts, sobre todo desde estos 57.000 hasta los 59.155 más o menos, y luego después desde los 63.095 hasta los 64.400. En los CBDs veíamos algunas ventas un poco más agresivas desde Binance y desde OKX también, posteriormente Bitfinex acompañando un poco, pero lo más curioso de todo esto es que mientras veíamos ventas en el resto de exchange, aunque bueno, Bitfinex estuvo acumulando en estos últimos días y ha continuado haciendo pequeñas compras, pero sobre todo lo más destacable es que Coinbase en estas últimas horas ha estado comprando, no ha estado vendiendo. En los mapas de corto plazo vemos como todavía queda liquidez en zona de longs hasta los 52.770 y un poquito en zona de shorts en los 53.895 y en los 54.275. En los mapas de high leverage también vemos picos de liquidaciones importantes en zona de longs en los 53.020 y en los 53.315.